He contado esta historia a muchas personas. Me atrevo a decir con seguridad que ninguna de ellas me ha creído. Puedo notar la incredulidad en sus ojos cuando me escuchan, quizá porque parece sacada de una película de ficción, demasiado extraordinaria y fantasiosa para ser verdad. No puedo culparlos. Probablemente tampoco yo la creería si alguien me la contara. Sucedió muchos años atrás. Era una época muy distinta. Me refiero a las cosas que hoy son tan cotidianas, como la comunicación. En ese entonces, no existían ni siquiera en la imaginación. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes. Había teléfonos móviles, pero solo unas pocas personas los tenían, y su tamaño era comparable al de un ladrillo. No eran para nada como los que tenemos hoy. La facilidad para trasladarse también era distinta. Situaciones como encontrar un domicilio. La ciudad no se había extendido tanto. Todavía podían verse a sus orillas sembradíos de maíz y algunos establos si te alejabas lo suficiente. Mi familia vivía en el barrio de San Andrés, que hoy es uno de los más antiguos de la ciudad. Mi padre, por esos días, era lo que se conoce popularmente como viene, o franelero, a las afueras de un antro famoso de la ciudad. Era un lugar demasiado progresista para los tiempos en que se inauguró. Estaba enfocado especialmente en la comunidad LGTB. Para los que no están familiarizados con el término viene, así se les conoce popularmente a las personas que se dedican a cuidar los espacios de estacionamiento o los vehículos en las calles a cambio de una propina. Por lo tanto, mi papá conocía a mucha gente. En ese tiempo, eran muy escasos los lugares de libre expresión para la comunidad. La sociedad no era precisamente abierta hace un par de décadas. Por esa razón, era un espacio muy apreciado, extremadamente popular y frecuentado por muchos, lleno casi todas las noches. Como mencioné al principio, lo que hoy es tan normal como pedir un vehículo con aplicación, antes no existía. Las personas que salían de esos centros nocturnos del primer cuadro de la ciudad detenían un taxi en una esquina para conseguir transporte. Algunos conductores aprovechaban esta situación para esperar a las afueras del sitio, o ya contaban con sus clientes regulares a los que prestaban servicio, brindando cierta seguridad para ambas partes. Mi padre hizo gran amistad con uno de esos taxistas, tanto que su camaradería trascendió a nuestras familias. Lo siguiente puede no parecer un detalle relevante para la historia, pero ciertamente lo es. Para proteger su identidad lo llamaré José. Actualmente, tenemos mayor libertad para expresar nuestras preferencias y estilos de vida. Antes, se consideraba un tabú. Él también era alguien conocido en ese famoso lugar, no solo como conductor. En su momento, se vio tal vez forzado a aparentar algo que no era. Formó una familia con una mujer más joven, con quien tuvo una hija. Sin embargo, para nadie era un secreto quién era realmente. Tal vez existía una especie de acuerdo secreto entre ambos, o se entendían de cierto modo. Nunca lo sabré. Las relaciones casuales, tan comunes en la vida nocturna, sumado al desconocimiento que existía al respecto, facilitó la diseminación de una nueva enfermedad. Se sabía poco de ella, pero afectaba el sistema inmune. Desafortunadamente, no existían los tratamientos que hoy sí, y afectó a muchas personas. José fue una de ellas. Progresivamente, la enfermedad hizo estragos en su salud. Entre otras cosas, afectó su retina gravemente hasta privarlo de la visión. Mi padre y José mantuvieron su amistad a pesar de todo. Durante varios años,
A lo largo de mi infancia nos visitaban con frecuencia, aunque su familia vivía bastante lejos de San Andrés. Pero un día surgió la propuesta. En esta ocasión, nosotros les visitaríamos, nos quedaríamos en su casa. Al principio, tuvieron dudas, pero mis padres finalmente accedieron. Quisiera mencionar antes de continuar que mi madre es especialmente sensible a las presencias, del tipo espiritual. No es una cosa solo de ella. Algunas personas en la familia lo han heredado, por decirlo de alguna forma, de parte de nuestra abuela materna. Muchos lo considerarían una suerte. Para mí, depende. No siempre las manifestaciones del otro lado del velo son amigables, y tampoco es algo que puedas compartir con todos. La mayoría de las veces son escépticos a las historias y eres juzgado. La velada comenzó como cualquier otra. Fuimos recibidos con hospitalidad, excepto por un comentario de la esposa de José, a la que llamaré Luz. Apenas llegamos, les dijo a mis padres: «Miren, no se vayan a asustar», bromeó. Al principio, mi madre no encontró mucho sentido en la frase, pero algo en su corazón le advertía que aquellas palabras no eran en vano. Se limitó a sonreír y continuar con la convivencia. Pusieron música alegre en uno de esos aparatos que antiguamente llamábamos estéreos. Servían para reproducir discos y cassettes. Los más jóvenes probablemente no los conozcan. Las canciones se mezclaban en el fondo con la plática de los adultos, mientras mi hermano, su hija pequeña y yo jugábamos. Era un juego de mesa con fichas llamado Rummy. De pronto, la música se detuvo. Escuché a Luz decir en voz alta: «Ah, ya vas a empezar». En ese momento, no entendimos a qué se refería. Encendió el aparato nuevamente. Muchas cosas de esa velada, cuando sucedieron, desde mi comprensión de niño me resultaron extrañas, pero no les di gran importancia. Ahora que soy un adulto, han cobrado sentido. Se decía de José, quien había perdido completamente la vista, andaba por el barrio sin bastón, lo cual era sumamente extraño. Sin embargo, también comentaban los vecinos que un hombre mucho más alto que él caminaba a su lado, tomado siempre de su hombro. Todo el mundo pensaba que se trataba de un familiar o un cuidador, aunque su apariencia provocaba una sensación de extrañeza. La casa en la que vivían José y Luz contaba con su propia tragedia antes de que ellos se mudaran ahí. Años atrás, durante un robo que salió mal, un joven logró ingresar a la propiedad con intención de resguardarse de un grupo de personas que lo perseguían para lincharlo. Las cosas no terminaron bien, y lamentablemente varias personas perdieron la vida durante ese incidente. ¿Cómo lograron entrar? Bueno, otra vez eran tiempos distintos. La gente no temía tanto por su seguridad. Algunos ni siquiera cerraban sus puertas con llave. La casa en realidad pertenecía a la madre de José. Como era de esperarse, el lugar fue marcado por ese evento doloroso. Fue así que comenzaron a manifestarse situaciones sobrenaturales, cosas que caían de su sitio sin razón aparente, puertas que azotaban. Escalaron poco a poco hasta que se volvieron insoportables, obligándola a abandonar la propiedad. José, por otra parte, no le dio mayor importancia. Necesitaba dónde vivir. Le pidió a su madre la oportunidad de estar ahí, aunque conocía los detalles. Para este punto de la historia se divide en 3 partes: lo que le pasó a mi mamá, lo que me sucedió a mí y lo que experimentamos juntos. Todo les parecerá increíble, pero no será la primera vez que alguien no me cree. Entre la conversación, la música y las bebidas, ella tuvo necesidad de ir al baño. Naturalmente preguntó dónde estaba. No conocíamos el lugar,
Le indicaron por dónde ir. Cruzó algunas áreas de la casa hasta llegar. Nunca pasó por su mente algo en particular, más allá de la vibra extraña de los pasillos, que no era precisamente la más agradable. Recuerdo que volvió a la sala con prisa. Los niños continuábamos inmersos en nuestros juegos, sin idea de lo que pasaba a nuestro alrededor. Por otra parte, los adultos notaron que regresó corriendo, asustada y con el semblante desencajado. Apenas pudo recomponerse, les contó a todos lo que le había sucedido en el baño. Mencionó que al principio entró distraída, sin prestar demasiada atención a su alrededor, pero en determinado momento algo llevó su atención hacia un hueco en la pared, como una especie de ventilación. Una visión espantosa se hacía presente. Inexplicablemente, un rostro se asomaba a través de las rejillas. Una cara horripilante la observaba fijamente. No era física ni humanamente posible que una persona pudiera estar en el interior de ese espacio tan pequeño. Sus rodillas flaquearon, pero sacó fuerza de algún modo para salir torpe y apresuradamente del baño hasta la sala donde se encontraban los demás. Todavía no procesaba lo sucedido. Mientras explicaba, la sensación de uñas largas y dedos fríos recorrieron su pierna. Desesperada, se abrazaba de mi papá, mucho más asustada. Naturalmente quería salir corriendo por esa puerta, mientras José y Luz intentaban tranquilizarla. No quedó más remedio que admitir que una presencia habitaba la casa, pero en sus palabras no pasaba nada. Insistían en que era inofensiva, que incluso cuidaba de José y que todo estaría bien. Intentaron apaciguar el ánimo regresando a la conversación trivial, asegurando que no existía ningún peligro. Regresar al barrio de San Andrés no era tan sencillo como detener un taxi en la esquina. Ojalá hubiera sido tan fácil como pedir transporte en aplicación. Ese incidente fue apenas el comienzo de una de las peores noches de nuestras vidas. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Este es El Otro Sendero. Si deseas continuar, por favor suscríbete. Si te ha gustado, déjame un comentario y comparte con tus amigos.